Hola, en esta segunda parte de los videos vamos a ver un ejemplo práctico, en primer lugar con Excel y luego con SPSS como venimos haciendo, perdón, con R como venimos haciendo siempre. Vamos a empezar con la primera medida de asociación de tres variables que vimos, que es el modelo de Laserfeld. El modelo de Laserfeld tiene esta particularidad que, acá les muestro la ecuación, que intenta profundizar en una relación entre dos variables incluyendo una tercera y viendo cómo se modifica o cómo cambia esa relación al introducir una nueva variable. El objetivo de este tipo de modelos es ver si la relación que nosotros planteamos como inicial entre dos variables en realidad es tal o si está influida por una variable adicional. Ese es como el objetivo general. Acá, bueno, al igual que siempre, incluí un conjunto de datos de 100 casos con tres variables: situación laboral, el rango etario, como una relación inicial que podría ser alguna de las que estuvimos trabajando, donde se arman estas tablas de frecuencias entre el rango etario, que está dividido en adulto joven o adulto mayor, y la situación laboral en no ocupado o desocupado. Cuando nosotros hacemos este cruce, ¿no? Esta tabla de frecuencias, nos encontramos con las siguientes distribuciones. ¿No? Esto, como les había mostrado en la clase anterior, esto se puede utilizar esta función contar si conjunto de Excel, que nos permite que le indiquemos el rango de celdas y que le digamos qué valor queremos buscar en esas celdas. Eso nos permite hacer un conteo y fácilmente, ¿no?, modificar un dato y que se nos calcule automáticamente cada una de las tablas y poder trabajar con mayor facilidad en pruebas que querramos hacer. Bueno, viendo estos datos, a simple vista pareciera existir una asociación, ¿no? O sea, en los adultos jóvenes la mayoría son desocupados y en los adultos mayores la mayoría son ocupados, ¿no? En los dos casos pareciera ser un 60% o un 40% o incluso un poco más. El paso siguiente para calcular la asociación entre estas dos variables, como ya vimos, es calcular la B de Kramer. La B de Kramer se calcula a partir del chi cuadrado. El chi cuadrado es esta métrica, es este valor que nos indica cuán alejados están los valores observados de los esperados para que haya independencia estadística. ¿No? La independencia estadística implicaba que todas las celdas tengan valores proporcionalmente similares. Entonces, para obtener ese valor tenemos que multiplicar cada uno de los marginales de las filas y de las columnas dividido el marginal, o sea, el valor total. Y con eso, si vemos, acá tenemos 100 casos, ¿no? Como ustedes ven, al calcular los valores esperados de esta forma, seguimos teniendo 100 casos. Bueno, ustedes, en realidad acá me quedó por fuera de la parte que grabas, pero esto es un 100, está sumado a un 100. Entonces ven que los casos se tendrían que distribuir de esta manera para que se considere que haya independencia estadística. Bueno, viendo unos datos y los otros, queda bastante claro que hay una diferencia notoria. Por lo tanto, uno podría esperar que haya un cierto grado de asociación entre las variables. Cuando calculamos los valores de chi cuadrado de cada una de las celdas, si recuerdan, bueno, la fórmula esta que tomaba los valores observados menos los esperados, elevados al cuadrado dividido en los valores esperados, era una fórmula así bastante sencillita, y que luego esto nos daba el valor de chi cuadrado de cada celda. Luego, sumando todos los chi cuadrados, obteníamos el valor chi cuadrado total. Y sobre este valor calculábamos la raíz dividido el total, y con esto obteníamos la B de Kramer. En este caso ven que nos da 0,32, lo cual indica que es bastante... Hay una asociación no muy fuerte, pero ya podemos considerar que hay una asociación entre ambas variables. La pregunta que nos hacemos: ¿es correcto que haya una asociación entre estas dos variables?
¿la situación laboral está asociada a la edad de las personas? Bueno, en cierto punto podríamos creer que sí, pues si ponemos a adolescentes y adultos mayores de 18 años probablemente haya una asociación, ¿no? Porque la gente joven, una buena parte está estudiando, y es muy chiquito el porcentaje que trabaja. En cambio, los adultos ya mayores de 18 años, si bien hay un grupo que estudia, ya es más común que la gente trabaje. Entonces, si tuviéramos ese universo, probablemente no sería tan loca esta asociación. Pero acá estamos hablando de adultos jóvenes, si bien no está especificado, pues bueno, es un ejemplo así que armé así nomás, ya que diga adultos ya no implicaría que son mayores de edad, ¿no? No queda claro qué rangos etarios, no importa para el ejercicio pero quedaría claro que ya son adultos y por lo tanto no sería tan común que exista esta asociación, no sería tan esperable. Puede ser que ahí esté pasando algo más, que haya otra variable que influya. Bueno, el modelo Laserfeld nos permite chequear esto, validar esta situación y tratar de entender si esta asociación que encontramos es tal o si se debe a otra variable. En este caso lo que vamos a incluir es el nivel de estudios. Nivel de estudios que tiene también, para simplificarlo, tiene dos categorías, primario y secundario. Entonces tenemos tres variables en nuestra matriz de datos: la situación laboral, el rango etario y el nivel de estudios. Esta persona, por ejemplo, es un adulto joven desocupado y con nivel de estudios primarios. Si recuerdan, en el modelo de Laserfeld, cuando introducíamos una tercera variable, lo que pasaba es que se generaban una serie de tablas adicionales. O sea, esta tabla inicial se distribuía en un conjunto de tablas nuevas. Que en principio, como la variable que introducimos nueva, en la que llamamos variable t, tiene solamente dos categorías, entonces generaría dos nuevas relaciones parciales, que son estas dos primeras, y dos marginales, que son la relación entre cada una de las variables originales y la variable nueva. O sea, estos dos siempre son fijos, ¿no? Van a ser dos porque introducimos una sola variable para relacionar otras dos nuevas. Lo que puede cambiar es esto según la cantidad de categorías que tenga la variable que introducimos. En este caso, como les decía, tiene simplemente dos categorías. Procedamos entonces a hacer el mismo análisis que hacíamos antes. Con la función contarse conjunto, le incluimos una nueva condición, ¿no? Sumándote esta variable, o sea que sea primario, desocupado y adulto joven. Y con esto construimos nuestras dos tablas, que serían estas dos. Esta y esta. Ven que la suma de estos dos valores es 34 más 66 es 100, que es este total. Entonces está distribuido esta misma variable, estas dos categorías distribuidas según esta nueva variable. Si calculamos las frecuencias esperadas, vemos que para la primera tabla, para el caso del primario, los valores están bastante cercanos, ¿no? 7 y 9 contra 8 y 8, 10 y 8 contra 9 y 9, lo cual ya nos da un indicio de que no hay mucha asociación en esta tabla. De hecho, cuando calculamos el valor de chi cuadrado nos da 0,47, que si recuerdan es un valor bastante bajo, y la b de Kramer nos da 0,11, que es súper bajo, o sea, no hay asociación. Con bastante certeza podemos decir que no hay asociación. Veamos qué pasa en el segundo caso, ¿no? En la categoría de secundario. Ahí, bueno, hacemos el mismo cálculo, incluyendo esta tercera variable, y calculamos las frecuencias esperadas, de la misma forma que las anteriores, y acá ya vemos que hay una diferencia parecida, un poco más grande a la de la tabla original, incluso. De 29 es 20, o sea, esta categoría debería ser bastante más alta, esta bastante más chica. Lo cual, bueno, nos da la pauta de que acá sí que pareciera haber una asociación. Calculamos el valor de chi cuadrado y nos da 19,9, y la b de Kramer nos da 0,54, o sea, nos da bastante más alto que la relación original, que nos daba 0,31. Esto nos da una pauta de que estamos hablando
de una especificación de la relación, que como vimos hace unos minutos, apunta a que algunas de las categorías, la relación que nosotros pensábamos que era general, en realidad ocurre en alguna de las categorías. Pero bueno, antes de pasar a concluir más sobre esto, veamos las dos tablas marginales. ¿Qué ocurre? Bueno, en este caso ven que las frecuencias observadas, acá nuevamente son 100 porque son todos los valores, solo que es una de las variables, la variable de nivel de estudios contra la variable de rango etario, y acá la de nivel de estudios contra situación laboral. Y acá, bueno, calculamos tanto el chi cuadrado como, bueno, los dos chi cuadrados nos dan valores bastante bajos, y la B de Kramer en los dos casos nos da muy bajito. Entonces, si recuerdan, la fórmula para el modelo de Lazarsfeld era esta, donde la relación original se puede descomponer en la relación original por cada una de las categorías, ¿no? En este caso primario, multiplicado por el peso que tiene esa categoría, o sea, el n total, que en este caso sería 34 dividido 100, más la relación original en la segunda categoría, que sería esta misma, o sea, la de secundario, multiplicado por el peso de esa categoría, que en este caso sería 66 dividido 100, más la multiplicación entre los dos marginales, que serían estas dos tablitas. Eso nos da 0,40. O sea, nos da bastante más grande que la relación original. Eso, bueno, nos da la pauta de que en nuestra relación original no estamos incluyendo todas las variables necesarias. De hecho, estamos viendo que esta relación, que el nivel de estudios es una variable bastante importante. Y lo que vemos es que se da principalmente en una de las categorías. En esta categoría incluso la relación da más alta que la relación original. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que en realidad nuestra relación, la relación que nosotros encontramos, existe principalmente para cierto segmento de las categorías de la variable de control que incluimos. O sea, nosotros podríamos decir que en realidad la situación laboral depende del nivel de estudio, pero para el caso de los secundarios. En el primario, o mejor dicho, lo explico mejor. Para el caso de los alumnos secundarios que tenían el secundario completo, la edad, el rango etario, sí influye en la situación laboral. En cambio, si se tiene un nivel de estudios primario, no importa el rango etario. Uno va a ser principalmente desocupado, sea cual sea su rango etario. Eso es un poco la idea de esto de la especificidad, donde principalmente se cumple nuestro análisis en una de las categorías. El otro caso interesante que se suele ver en Lazarsfeld, y quizás el más buscado, es el de la relación espuria, ¿no? Donde podemos identificar que nuestra relación original en realidad no tenía nada que ver con lo que habíamos encontrado, sino que la relación que encontramos se debía a una variable tercera. Acá, bueno, modifiqué un poco los datos así arbitrariamente para que se cumplan esas relaciones. Y acá vemos que tenemos una relación de una B de Kramer de 0.4. En este caso calculamos la suma de las cuatro otras tablas nos da casi 0,57, lo cual es mucho más alta que la relación original, lo cual nos da la pauta de que nos está faltando alguna variable en el análisis, que ya sabemos que de hecho nos falta porque hay otras que son mucho más importantes. Y lo interesante acá lo podemos ver en los marginales, ¿no? Vemos que uno de los marginales, que es el nivel educativo, o sea, el nivel de estudio,
frente a la situación laboral nos da muy alto, nos da una B de Kramer muy alta, mucho más alta que cualquiera de las otras relaciones, lo cual nos indica que en realidad lo que prima es esta relación, y esta relación está enmascarando a la relación que nosotros creíamos real entre la edad, el rango etario y la situación laboral. Ven que incluso estas dos bajan bastante. Entonces, en este caso lo que podemos decir es que la relación que encontramos nosotros es espuria y que en realidad la situación laboral no se debe al rango etario, sino al nivel de estudios que tienen las personas. Esto, la idea es que ustedes con estas fórmulas puedan jugar y puedan ir modificando los datos para ver cómo se mueve una o se mueve la otra. Ven cómo distintos contextos pueden pasar distintas cosas. Y después, bueno, también acá les hice un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplito con datos cuantitativos. ¿No? Lo que habíamos visto durante la clase, que así como el modelo de Lazarsfeld nos permite introducir unas variables, una tercera variable del tipo cualitativa a la relación y ver cómo impacta en la relación original, el coeficiente de correlación parcial nos permite hacer algo parecido con variables cuantitativas. Esta es la fórmula que vimos también hace unos minutos, que lo que nos permite identificar es cómo se modifica la relación entre dos variables iniciales cuando se fija el movimiento de la otra. Es decir, si yo dejo una fija, veo cómo se modifican las otras dos. La idea de esto es que si cuando yo dejo una fija, cuando yo dejo la variable 3 fija, la 1 y 2 no se mueven casi nada, es decir, que no tienen mucha variabilidad, significa que en realidad lo que estaba construyendo la relación, la asociación a la variable 3 y no a la variable 2. Es un poco la idea. Es decir, que si yo tengo una correlación alta entre 1 y 2 y al incluir una tercera variable esa correlación se hace muy baja, lo que significa que la correlación era entre 1 y 3, ¿no? O entre 2 y 3. Es un poco la idea. En este caso, nada, es como tener un ejemplito muy sencillito que dice: queremos saber el efecto que tiene sobre la calificación de una determinada asignatura las siguientes variables: coeficiente intelectual y horas de estudio. No, en este caso yo tengo una relación inicial y acá me falta el día de nacimiento. Y planteo que la calificación final está muy asociada al día de nacimiento de las personas. Por alguna razón yo creo que las personas que nacen los últimos días del mes se sacan mejor nota que las que nacen los primeros días. No tiene sentido, pero bueno, la idea es mostrarles eso, como si no interpretamos bien los datos podemos construir una relación que no tiene sentido y crearla como real. La asociación entre estas dos variables es 0,82. Ven acá. Yo les agregué el grafiquito de la dispersión, incluso la línea de regresión. Ven que está bastante asociado. Después calculé la relación parcial entre día de nacimiento y horas de estudio, que es esta tercera variable que incluía en la relación. También me da bastante alta. Y luego calculé la relación parcial entre calificación y horas de estudio, que me da muchísimo más alta. ¿No? O sea que pareciera que la calificación tiene mucho más que ver con las horas de estudio que con el día de nacimiento. Solo que por alguna razón inexplicada en este caso, el día de nacimiento está asociado a las horas de estudio. En este caso es porque los datos son de mentira, y yo lo forcé para que ocurra esto y que quede más exagerado, pero podría ocurrir que nosotros encontremos esta relación porque se dio, pero que en realidad no sea la relación que a nosotros nos explica lo que realmente ocurre. Entonces, al realizar toda esta cuenta, lo que vemos que esta parte de arriba se convierte en 0,02 y la parte de abajo, el denominador de esta fórmula, termina en 0,09.
y al hacer la división nos queda 0,22, lo cual hace que la variabilidad de la relación original, es decir, del día de nacimiento, y la calificación obtenida cuando yo dejo fijo a las horas de estudio es de 0,22, un valor muy bajo, con lo cual puedo afirmar que en realidad la variabilidad en los datos o la variable que me predice los datos es las horas de estudio y no el día de nacimiento de las personas, ¿no? En este caso también es algo bastante obvio, pero la idea es esa, ver cómo al introducir una variable la relación cambia totalmente. Cuando nosotros estemos trabajando con casos más reales o más mezclados, no tan claros, quizás estas situaciones no sean tan claras. A nosotros quizás en vez de día de nacimiento tuviéramos coeficiente intelectual y horas de estudio, y lo que terminaríamos viendo es que en realidad una variable influye más que la otra, pero a su vez las dos influyen en el modelo, ¿no? Influyen en la relación, entonces habría que ver cuál influye más. Y ahí, bueno, se empieza a complejizar un poco y hay como formas para poder analizar eso, y ahí es donde de hecho entramos en este mundo del análisis multivariado que hablábamos también durante la clase, ¿no? Donde ya se puede ver la relación entre varias variables y de forma en su interacción, no de forma íntegra entre todas, no por separado. Y después, bueno, esto acá les dejé también todas las fórmulas. Esto ya lo vimos, era en la clase anterior vimos cómo calcularlo a mano, pero Excel nos brinda también esta fórmula de coeficiente de correlación, que ya tiene todo bastante pulidito, es simplemente seleccionar la matriz de datos y nos da el valor, así que es mucho más cómodo utilizar eso. Pasemos ahora, ya para terminar, a esto mismo en R. No, en este caso lo vamos a ver de una forma más bastante rústica, porque no hay tantas librerías para llevar a cabo esto de manera automática. Hay que trabajarlo un poquito y hay que replicarlo a mano a partir de lo que ya sabíamos. También, de hecho, la idea es hacer esto para que ustedes también se sigan familiarizando y puedan jugar y hacer estas cuentas a mano, pero con R, que son a mano pero no tan a mano. Nuevamente cargamos las librerías que necesitamos, cargamos el conjunto de datos, con esta medida, ¿no? Con esta función de summary podemos obtener un resumen de los datos y pasamos al análisis trivariado. Comenzamos a analizar dos variables cualitativas. Hemos seleccionado, bueno, colegio y estrato. Calculamos las frecuencias absolutas y vemos que tiene esta distribución, ¿no? La gente de los estratos, del estrato más alto suele ir más a colegio privado, y la del estrato más bajo va a colegio público, ¿no? Esto podría uno asociarlo: la gente de mayor nivel socioeconómico va a colegio privado y la de nivel socioeconómico más bajo va a colegio público. Pero bueno, no es tan así. Cuando calculamos las medidas de asociación, vemos que obtenemos una B de Kramer de 0,26. Es baja, o sea, podríamos decir que existe una asociación bastante leve, pero es baja. ¿Qué pasa? Es que ahí en esa relación no es una relación a uno, sino que hay muchos más factores que están influyendo. Para hacer este ejercicio, hagamos la pruebita de incluir una variable que a priori creemos que no va a tener ninguna asociación. ¿Qué va a pasar si ocurre eso? Bueno, esta parte del término va a tender a cero. No va a ser cero probablemente, porque casi nunca se llega al valor cero, pero va a ser un valor muy bajito. Entonces eso nos va a dar la pauta de que estos marginales, esta asociación, una de estas dos variables no tiene nada que ver, y entonces eso va a permitirnos descartar esa asociación, ¿no? Como dijimos, al incluir una nueva variable en la relación, nuestra tabla de distribución de frecuencias original se divide en varias tablas.
una cantidad de tablas parciales definida por la cantidad de categorías de la variable t y dos tablas marginales que resultan de cruzar la variable x e y contra t. Acá, bueno, simplemente fui haciendo las distintas frecuencias absolutas de cada una de las tablas. ¿No? Acá quizás lo nuevo es esta función de esta línea de código de NR que nos permite hacer una selección de datos. Entonces yo acá creé un conjunto de datos que se llama así, que le asigno la cantidad de registros, la cantidad de filas de la base de datos completos que tenga esta característica, ¿no? Que la variable datos completos tenga un sí. Y lo mismo con el no. Entonces acá hago como dos subconjuntitos. Y sobre cada uno de esos calculo las frecuencias. No, esto no es nada. Tiene esa salvedad, pero después es ya lo que fuimos viendo. Una vez que hacemos eso, reconstruimos la ecuación con todos los datos. ¿Qué nos pasa? Bueno, la relación original es 0,26. Al introducir una nueva variable obtenemos 4 relaciones parciales. Las relaciones marginales dan casi 0. Acá miren, 0,118 por 0,092 es un valor muy chiquito de lo que da, lo cual nos indica que esta variable introducida no tiene ninguna utilidad para el modelo. Y la ecuación final da 0,28, que es bastante parecido a 0,26, lo cual nos serviría como un indicio de que nuestra relación está bastante bien predicha, ¿no? Que no estamos perdiendo muchas cosas. Entonces, ese es un caminito con el que podríamos decir que nuestra nueva variable no influyó en el modelo, entonces fue descartada. Si vamos al caso de las variables cuantitativas, también podemos hacer lo mismo. Seleccionamos de nuestro conjunto de datos 3 variables que sabemos que son numéricas, que son final, último que se han realizado, definitiva, que es promedio de los 4 finales, e ingreso mensual de su padre. Y sobre eso calculamos las correlaciones entre las distintas variables. Con esta función de pcor, lo que podemos hacer es calcular directamente una tablita con todas las correlaciones entre todas las variables una a una. Hay muchos comandos para hacer esto. Creo que si lo hacemos con cor, con silapep y una doble R también lo podemos hacer. Acá lo que vemos, mirando los datos, es que hay una asociación bastante bien entre definitiva y final, ¿no? Tenemos 0,42. De este lado tenemos lo mismo porque son datos espejados, ¿no? Esto es una diagonal y a los dos lados de la diagonal se encuentran las mismas relaciones. Lo cual es esperable porque el promedio de los últimos 4 finales, que es la variable definitiva, con la variable final, último examen realizado, tienen bastante asociación. Uno podría decir, bueno, la persona a la que le suele ir bien en todos los finales, le suele ir bien en cada uno, entonces esto es esperable que tenga cierta relación, pero no tanta, porque a alguien le puede ir mal en uno de los exámenes, ¿no? Entonces está bien, es un nivel de asociación bastante esperable, pero a su vez no tiene ninguna relación con el ingreso, con lo que cobra su padre, ¿no? O sea, pareciera que la nota que se saca cada uno de los estudiantes no tiene asociación con los ingresos de la familia. Acá lo podemos graficar con esta función pairs que habíamos visto en la clase anterior. Vemos esto, como entre final y definitiva hay una asociación positiva que no existe en las demás, ¿no? Entre final e ingreso vemos que está así, súper distribuido por todos lados. Y por este lado también. Y bueno, si lo hacemos entre definitiva y final, acá la relación no queda tan clarita, no se nota tan linda como en este caso, pero esto sería lo mismo, solamente que alterando el orden de las variables. Bueno, acá hacemos esta fórmula, ¿no? Ahí voy a bajar un poquitito la fórmula de correlación parcial.
Y acá ya directamente podemos sacar casi todos los datos que nos salen de esta tabla. Simplemente tenemos que elevar al cuadrado el 1,3 y el 1 y el 2,3, que serían el 1,3 y el 2,3 serían estas dos, o estas dos, ¿no? Depende cómo lo miremos, ya dijimos que son lo mismo. Y con eso nos termina dando 0,48. Eso, vemos que la relación entre definitiva y final era 0,42, y ahora al silenciar esta otra variable vemos que la asociación crece un poco, pero no mucho, lo cual nos indica que el ingreso no tiene ninguna asociación con las notas que obtiene. Algo que la verdad que viendo los datos lo podríamos haber sacado de los datos, ¿no? Esto quédense ustedes con la idea de que estamos viendo ejemplos muy tontos para entender cómo funcionan los conceptos, pero en la práctica no van a encontrarse ni nada súper lineal en las cosas positivas, ni nada tan mal distribuido como en las cosas que no hay asociación, ¿no? Esto empieza a ser, cuando trabajamos con datos reales, esto suele ensuciarse y requiere mirar con bastante cuidado y detalle lo que está ocurriendo. Bueno, eso es un poco lo que vimos en esta clase en R. Esta vez, como son técnicas más tradicionales, y ya que son hoy en día no son obsoletas porque sirven, pero no son tan utilizadas porque cuando uno entra en el análisis multivariado tiene un montón de técnicas mucho más complejas y que brindan resultados mucho más rápidos y sencillos. Entonces esto hoy en día no es tan utilizado, pero es la base de todo lo que vino después. Entonces cuando uno entra ya en el mundo de multivariado, tiene formas de relacionar todas las variables y poder identificar relaciones que puedan tener los distintos conjuntos en distintas categorías, en distintos espacios, ¿no? O sea, empieza a ser cada vez más grande la posibilidad de estudiar los casos y poder encontrar cositas que de otra forma sería imposible. Así, bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.